Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Más Humana. Hoy, Superhumana, con este pedacito de vida acá. Y por lo mismo, gracias a su presencia y a su compañía, hoy les quiero contar un poco de lo que fue mi parto aquí en Italia. Entonces empecemos por lo más importante, cómo funciona, cómo es, cómo lo viví y todo el proceso, ¿no? Porque literal, o sea, el parto es todo un proceso. Si ven acá un poco de cosas detrás, los que ven por video, por YouTube, eh, el carrito, las almohadas, el tetero, mejor dicho, está todo. Ya estamos como cada día más adaptados a todo, pero seguimos obviamente acostumbrándonos porque hay días súper buenos de sueño, hay otros que no son tan buenos y bueno, a eso también nos tenemos que acostumbrar, ¿no? Porque uno quiere que todos sean buenísimos, pero pues así no funciona siempre y tenemos también que aprender a gestionarlo un poco. Entonces, bueno, hoy les vengo a hablar un poco de lo que fue mi parto acá en Italia. Lo primero que se tienen que saber, para los que no saben, es que normalmente como tiempo indicativo para tener un bebé son 40 semanas, ¿no? A ti cuando vas a presentar como todos los documentos y vas a tu primera cita con la obstetra o con el ginecólogo o con tu médico, lo primero que te dicen es, ok, ya sabemos cuándo fue tu último periodo y te damos una fecha estimada de parto, que se llama fecha probable de parto, en donde DPP, probable de parto, en donde prácticamente te dicen que ese es como el límite para tener a tu bebé, ¿no? Entonces, lo que hacen que es te dicen, ok, acá en este día cumples las 40 semanas, entonces ahí ya sería como la fecha en la que puedes tener a tu bebé. Acá en Italia funciona que adicional tú tienes como una fecha y creo que en todas partes la deben tener, pero varía la cantidad porque lo he visto en diferentes grupos de mamitas que tengo de diferentes países y ciudades y todo. Y varía es el tiempo que te dan como el tiempo límite para que tu bebé esté en tu barriga, ¿no? Entonces acá en Italia y en la región donde yo estoy, que es Emilia-Romagna, lo que te dicen es que tú puedes básicamente tener a tu bebé en tu barriga máximo hasta cuando tengas 41 semanas y 3 días. Ya en esas 41 semanas y 3 días tú tienes que dirigirte al hospital o si vas a tener el parto en tu casa, donde sea que lo vayas a tener, a que ya, mejor dicho, nazca y salga tu bebé. Entonces, básicamente, ¿qué pasó en mi caso? ¿Cómo funcionó? Yo superé las 40 semanas, superé las 41 semanas y por lo mismo estuve en diferentes revisiones hasta cumplir las 41 semanas y los 3 días. Cuando cumplí las 41 semanas y los 3 días, lo que hicieron fue que nos dijeron, ok, ya se cumplió, tienes que venir al hospital, vamos a hacer inducción. Hay diferentes tipos de inducción. Y justo cuando estás en la semana 41, eso fue el martes, en mi caso, cuando estaba cumpliendo justo 41 semanas, me dijeron, no, ya no podemos superar más 41 semanas más 3. Entonces, lo que vamos a hacer es, nos vemos en 3 días, vente con todo, la maleta tuya, la maleta del bebé, porque vamos a hacer la inducción. Y adicional me dieron como un par de hojas en donde me explican cuáles son los métodos de inducción. Hay diferentes métodos de inducción, unos más invasivos, otros menos invasivos, pero no te pueden decir en ese momento como cuál es el tipo de inducción que van a aplicar a ti, porque literal depende de cómo te encuentres en ese momento y de cómo se encuentra obviamente tu bebé, ¿no? Porque para eso siempre en los últimos, sobre todo en los últimos, en las últimas revisiones que te hacen a ti, em, lo que hacen es mirar el análisis de si tienes, eso se llama como control fetal, si no me equivoco, que es el control donde está tu bebé, si está bien, si está sufriendo, si no, y tú
en donde salen como varias lineecitas, tipo un electrocardiograma, pero tuyo en donde se muestra si tienes o estás teniendo o no contracciones. En mi caso, yo llegué a la semana 41 más 3 y cero, cero contracciones. O sea, yo no sentí absolutamente nada. Y justo por eso, bueno, mi bebé, mi chiquitica, estaba súper amañada y literal fue como, yo no quiero nacer, me tienen que ayudar un poquito. Y bueno, afortunadamente todo se dio muy bien. Nosotros llegamos al hospital, que fue muy bello porque justo ese día, entonces como que con Zair, mi Zair, llegamos al hospital y le dije, llevemos las maletas, llevemos todo. Y él, no, 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 eso no nos van a dejar. Yo le dije, me dijeron que teníamos que llevar todo porque justo nos van a internar. Eso fue un viernes. Entonces, claro, llegamos con todo. Él no estaba convencido en ese momento de que, pues obviamente me iban a internar. Y llegamos y la señora nos dijo, llegamos a piso, porque no es como que no entras a urgencias, sino entras al piso del hospital. Entonces llegamos al piso del hospital, dijimos, mira, nos dijeron que teníamos que venir porque tengo que inducirme, bla, bla, bla. Nos llevaron a la habitación em, y me dijo ella como, sí, bueno, perfecto, ponte ya la pijama para poder ponerte todo. Nos vamos a demorar un poco porque estamos moviéndonos con otros nacimientos, estamos súper full, entonces todo va a estar un poco más lento. Nosotros dijimos, sí, claro, no hay ningún problema, desde que nos digan, obviamente, que sabemos que estar lento, cero afán. Igual nosotros no teníamos tampoco afán de que las cosas se dieran, ¿no? El caso fue que allá llegamos como a las 3:30 y luego tuvimos la cita con, en ese caso, con la ginecóloga y con la obstetra. Eso fue más o menos como a las 11 de la noche, medianoche. Y nos propusieron hacer la inducción como con es como un hilito, ellos lo llaman como garza, pero como la gasa, pero es como un hilito que te ponen, que te lo introducen en la vagina, obviamente, y tiene como obviamente un líquido que lo que hace es ayudarte a comenzar las contracciones. Entonces ella me dijo como, de acá vamos a comenzar desde las 11 de la noche, 11:30 de la noche, a hacer un conteo de un día en donde tú lo que vas a hacer es empezar las contracciones con este método de inducción. Tenemos un día para que las contracciones comiencen de menos a más y ya empiece el trabajo de parto. Me dijeron, ¿quieres que te lo hagamos ahorita o quieres que te lo hagamos mañana en la mañana? Yo le dije de una vez que yo quería que me lo hicieran de una vez para así pasar la noche, poder descansar y si algo comenzar las contracciones durmiendo, porque pues es como que lo ideal, sobre todo si se sienten inicialmente suavecitas y van literalmente de menos a más, ¿no? El caso fue que estuvimos un día con el método, con este método, con la gasita, con el coso y todo, y no pasó nada. Las contracciones que tenían y que me daban eran súper leves, pero nunca llegaban a ser mayores. Entonces pasó este día y justo el día siguiente a la medianoche, cuando se cumplieron estas 24 horas, llegó la doctora me dijo, tenemos que hacer otro método porque todavía literal la chiquis no quería salir. Está en perfecto estado porque los análisis fetales que hacían eran muy largos, o sea, duraban como una hora y la hacían súper seguido, en donde te ponen los controles en la barriga para ver que ella se mueva, para ver que tú estás bien, para ver las contracciones y todo. Y eso se hacía y todo perfecto. Hice una pausa porque me llamaron, pero bueno. Y bueno, entonces justo me dijo como no, ahora vamos a comenzar con el segundo método de inducción. Estos métodos de inducción todavía son un poco menos invasivos que los otros que se proponen. Y en mi caso, el segundo método de inducción era un gel. Entonces, es un gel que te ponen literal de nuevo en la vagina y lo que hacen es te lo restriegan y ya a partir de eso se supone lo mismo. Tienes que comenzar el trabajo de parto de menos a menos contracciones, más contracciones. En mi caso, yo la verdad dije como, ay, bueno, ojalá se dé, ojalá funcione, pero no estaba como muy convencida. El caso fue que eso fue más o menos em, como que a la medianoche, 1 de la mañana también, y a mí me comenzaron las contracciones leves, leves, a eso de las 7 de la mañana. Leves
literal, como decía la doctora, de menos a más. Se veía en el monitoreo, yo estaba tranquila, yo estaba bien, estábamos con Zair, Zair todo el tiempo súper pendiente, logramos dormir en el hospital, dormimos bien. Obviamente estábamos como muy estresados porque en ese espacio como que entraba mucha gente, salía mucha gente porque te hacían controles muy, o sea, muy seguido, ¿no? Entonces como que en ese momento ya estábamos como... em, aunque pudimos dormir, no pudimos dormir pues súper bien y sobre todo no pudimos como obviamente descansar como uno quisiera, ¿no? Entonces, en ese caso lo que hicimos fue, bueno, veamos cómo se da, cómo fluye, pero pues no creo que este sea como el método. O sea, como que nosotros estábamos como que, bueno, quién sabe, ojalá que sí funcione. Cuando empezaron las contracciones, yo le dije a Zair, uy, no, están comenzando. Ya la siento como más. En el monitoreo, como les dije, se sentían y todo. Y llegó un punto en el que empezaron a aumentar súper fuerte. Eso empezó como a las 9 de la mañana. O sea, consideren que de 7 a 9 yo tuve contracciones leves, o sea, llevaderas, tranquilas. Yo lo podía llevar, yo me salía, caminaba, hacía mis ejercicios de pelota, todo. Ya a las 9 empezaron las contracciones terribles, en donde yo literal em, tengo como muchas lagunas, o sea, tengo muchos espacios vacíos porque no me acuerdo de tanto dolor que sentía que pasó en esos momentos. Incluso el que me lo recuerda es Zair me dice como, llegó un punto en donde tú ya no podías más y yo sentía como que te estabas desmayando del dolor. Y además yo gritaba mucho porque el dolor era impresionante, de verdad. Entonces, yo tuve, o sea, la obstetra nos dijo, no, hagámoslo primero, entonces baño caliente. Me metí al baño y estuvimos como casi 1 hora de baño, pero hirviendo y a mí el dolor no se me bajaba. Ella me dijo, vamos a ver, porque no quiero hacerte como el tacto, vamos a ver primero cómo funciona, cómo avanza la cosa, cómo avanza la situación y ya luego vamos como gestionando. Yo dije, ok, perfecto, no hay problema. Fuimos, me lo hicimos, pero ya empezaron tan terribles que yo le decía a Zair como, yo no voy a aguantar, yo no voy a poder. Zair me decía, claro que sí vas a aguantar, claro que sí vas a poder. Y yo le decía como, no, yo no voy a poder, me duele mucho, me duele mucho. Caminábamos por todo el reparto, literal, y era como un adelante, atrás, vamos, movámonos, vamos, movámonos, pero que no podíamos, y no, o sea, que yo la verdad no podía, no podía, o sea, nada me lo calmaba. Yo hacía las respiraciones, él me decía como respira, respira. Todo el mundo me decía respira y yo la verdad es que no aguantaba una persona más que me dijera respira. El caso fue que, bueno, yo le rogué a la obstetra, por favor, que me hiciera, que me bajara a la sala de parto porque yo ya quería tener a mi niña y yo ya quería que me la sacara, mejor dicho, literal. Y en ese momento me hicieron como uno de los tactos que me hicieron, que fueron súper dolorosos durante ese proceso de contracciones, y me hicieron como 2 tactos los primeros y no había ni siquiera, no se había ni siquiera borrado el cuello uterino. Entonces, consideren que el cuello se tiene que borrar primero para luego dar paso a la contracción y que se abra literal para poder que baje el niño y la cabeza, ¿no? Y luego todo el cuerpo y todo. Y yo no había ni siquiera llegado a ese punto, entonces, mejor dicho, yo estaba súper lejos de eso. Luego, cuando me hicieron el siguiente, estaba como en 3, o sea, pero en 3 no me podían bajar a la sala de parto porque ellos tienen como regla en el hospital en el que yo estuve que mínimo tiene que tener 5 de dilatación para poder luego bajar a la sala de parto, porque si no es como una pérdida de tiempo porque no vas a dilatar, se tiene que llegar a 10, ¿no? Entonces, calculen ahí. El caso fue que yo no sé cómo, pero cuando me hicieron el último tacto en el piso, ella me dijo como, estás a 4:30, ya vamos a comenzar con todo. Pero yo creo que ya me lo dijo como para relajarme, ¿no? Em, Cuando a cierto punto yo me moví de la habitación a donde la doctora, porque la doctora me tenía que volver a ver, y ahí rompí fuente, o sea, yo sentí que se me regó el agua y ella me dijo como, perfecto, rompiste fuerte, está buenísimo, eso es una buena señal de que estamos en el trabajo de parto activo, está todo perfecto, no hay problema. El caso fue que yo fui donde la doctora me revisó otra vez, todo y ahí como que yo ya estaba lista para bajar.
En ese momento como que yo le decía a Zaire, estamos esperando mucho, o sea, no me van a bajar nunca, no me van a bajar nunca. Cuando a cierto punto yo empecé a sangrar. Y yo le decía a Zaire, Zaire, yo estoy sangrando, ¿qué pasó, mi niña? O sea, ¿qué está pasando? Cuando yo llamé y timbré y ella me dijo como, sí, ya estamos con todo, ya te vamos a bajar, no te preocupes, que eso es normal porque se están rompiendo porque se rompieron las membranas. Yo no entendía nada. O sea, yo no entendía nada en ese momento. A mí lo único que me importaba era que me la sacaran. Yo decía como todo el tiempo como que no va a poder. Ya no puedo más. Yo le decía a la señora, por favor, ayúdame, ayúdame porque no puedo más. Y Zaire me decía, claro que vas a poder. Y él me abrazaba, me besaba, me hacíamos todos los ejercicios, todo, pero nada o sea, nada me quitaba el dolor. Me decían como siéntate y a mí lo único que me medio aliviaba era el movimiento, era estar de pie, estar sentada, me pusieron la pelota de pilates, pero ni siquiera eso me ayudaba porque literal, o sea, yo sentía que me estaba muriendo. El caso fue que, claro, cuando me bajaron a piso, me bajaron en la silla de ruedas, yo tenía contracciones muy seguidas, pero ahí estaba en 4,5, casi 5 de dilatación. Entonces, como que bajamos, llegamos a la sala a la sala de parto, se llamaba la sala amarilla, me acuerdo, la sala Yala, y la obstetra súper querida nos dijo como, acomódense como quieran, sigan, mira, tú puedes poner música, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, y nosotros como, o sea, ok, perfecto. Y yo le decía, mira, me duele mucho, necesito que me la saques porque ya no puedo más, o sea, ya no puedo más, hágame una cesárea o algo porque me está doliendo mucho, póngame la epidural. Yo en ese momento la pedí, y le dije, póngame la epidural porque yo no aguanto más. Ella me dijo como, mira, primero hagamos el baño, que sé que te gusta el baño caliente, podemos hacer el baño caliente y luego entonces... vas a ver que va avanzando, tranquila. Respira, respira profundo, bota por la boca, profundo, déjalo salir. Y yo decía como, no, o sea, no me sale nada, yo no puedo respirar, necesito que por favor me la saquen porque me duele muchísimo. Em, y bueno, em, después entonces literal, me puso como todos los controles para meterme a la ducha y hacer, pero para el control fetal y así yo poder meter a la ducha con esos porque se podía mojar y todo. Entonces yo me puse todas las bandas para el control fetal y todo y estaba perfecto. Nos metimos a la ducha con Zair, porque Zair, obviamente todo el proceso, o sea, yo no habría logrado dar a luz sin Zair literal. O sea, es como que el ángel que yo necesitaba en todo momento porque yo no me creía capaz y todavía no sé cómo fui capaz de traer a luz a mi niña. Pero bueno, estuvimos entonces en la ducha, yo ahí ya arcadas de dolor, de dolor, de dolor, cuando yo le digo a Zair, yo siento que me están dando muchas ganas de entrar al baño, o sea, hacer del 2 y son muy fuertes, o sea, no lo puedo controlar. Y ella me dijo como, ¿tienes muchas? Y yo, muchísimas. Ella me dijo, no, espérate, te hago la visita, o sea, otro tacto. Cuando yo le dije, ay, no, no puede ser, yo no puedo con otro tacto más porque yo literal gritaba cada vez que me hacían un tacto. Y me dijo como, vamos a revisarte ya. Me sacaron de la ducha. Yo no sé cómo llegué de la ducha a esa camota que tenían ahí en el centro de la habitación y me hizo el tacto y me dijo, ¡Ah! Ya estás a 10. O sea, fue cuestión de minutos que pasé de 5 a 10 y me dijo como, acomódate en la posición que tú quieras que vamos a pujar. Y yo como... Y yo le decía a Zair, Zair, yo no soy capaz, Zair, yo no puedo, yo no sé pujar, yo no sé hacer nada, Zair. Y Zair, claro que sí. Entonces yo me acomodé como en posición de pedir la mano, o sea, tenía una rodilla en el piso y la otra la tenía o sea, tenía el pie acá y la rodilla así parada, como arrodillada. Como, sí, parado el pie, digamos, la rodilla la tenía arriba y una la tenía abajo. Tipo posición de propuesta. O sea, cuando el esposo te pide la propuesta literal. Mm, cuando me dijo como puja, puja cada vez que llegue la contracción. Ok, yo la primera vez pujé, yo no sabía qué estaba haciendo, yo decía como, ¿qué es esto? Yo no sé pujar, ¿para qué va a pujar? Dios santo, o sea, yo me imaginaba en mi cabeza como que mi hija nunca iba a salir, porque, o sea, es algo que
tú nunca sabes, o sea, nadie es como que te preparan para pujar, sí, yo he tenido cursos de pujar y todo, pero era como, en ese momento como que quedas blanqueado y dices como, yo no sé nada, yo no sé nada. El caso fue que la primera, ok, me dijo, lo estás haciendo muy bien. Cuando la segunda pujada le dijo a Zair, Zair, mejor dicho, suena ya la campana, que era como una tirita que sonaba, que timbraba, porque necesito urgente que venga alguien a ayudarme porque ya, o sea, la niña ya va a salir. Ella estaba, claro, como yo me acomodé en el piso, ella estaba acomodando todo en el espacio ¿para qué? Para que tuviera la niña, pero lo estaba haciendo en forma muy tranquila y eso, cuando ya él vio que fue tan rápido, porque o sea, literal fue cuestión de minutos todo, le hizo sonar ahí y llegó la otra obstetra a hacer justo este procedimiento de ayudarla y Zair dice como, le estaban lanzando cosas, estaban poniendo cosas porque ella necesitaba, claro, todo súper estéril, todo súper organizado, que claro, la habitación estaba organizada y todo, pero como dependían literal de la posición que yo eligiera, tenía que organizar justo el espacio, ¿no? El caso fue que fueron otras 4 pujadas, literal, o sea, o sea, la fase expulsiva de mi parto fueron 6 pujadas en cuestión literal de minutos, en donde mi niña literal nació en 6 pujadas. Las últimas dos, o sea, yo en la penúltima sentí que ella ya iba a salir y yo pujaba súper duro y ella me decía como, no, no pujes, sopla. Y Zair me decía, le decían, yo hablaba español porque yo le decía a Zair, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, pero yo le hablaba todo en español a Zair. Y entonces ella le decían, dile que no puje más, que sople. Y yo le decía a Zair, ¿cómo voy a soplar? Yo no puedo soplar, yo necesito pujar porque el cuerpo me dice, puja, puja, puja. Y ella dijo, sí, espérate un momento porque ya está saliendo, pero necesito que pares un momento. Yo no sé cómo hice. Yo lo único que hacía era como tratando de llevar un poco bajo control la situación. Y el caso fue que en la última, literal, salió la niña y yo sentí como que tienes tanto dolor y luego es como que haz de cuenta que el dolor te genera mucho ruido, 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 ruido y tú estás en la cabeza como si tuvieras en la cabeza una música electrónica, así como en los audífonos y estuvieras en un lugar súper cerrado, como súper pesado. Y luego fue como, ¡pum! Como que explotó cuando ella salió y silencio de mi cuerpo, de mi cabeza, de todo, y no sentía más dolor. O sea, no sentía más dolor. Literal, fue como que se desapareció todo. Ella nació al instante, lloró y ella me la pasó. Me la pasó por debajo. Y yo la verdad no podía como que de la emoción de verla ya en mis brazos, porque fue como, ay, no, esto es como demasiada ilusión, o sea, sientes como demasiado amor, como que es como que todo el dolor se desaparece y como si nunca hubiera existido. O sea, ahora entiendo a las mamás como que dicen como una vez que lo ves, vale todo la pena. Y literal, es como que, uff, o sea, no, 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 increíble, ¿no? El caso fue que después de esa movida de literal desde las 7 hasta, eso fue más o menos 11 y algo, em, 11:30 y algo, em, mi niña nació. Fue un parto que, a pesar de que fue muy doloroso, porque literal tiene que ser doloroso en muchos momentos, em, fue muy, muy tranquilo en el sentido de que fue muy llevadero, la inducción no fue una inducción em, muy invasiva, como les contaba. Afortunadamente nos dejaron esperar a que el cordón dejara de latir, entonces ahí cortó el cordón. Luego me pusieron a mí y a ella me la pusieron inmediatamente en el pecho para darle seno. Nos dejaron en el contacto piel a piel 2 horas. Nos mostraron, esperaron obviamente a la expulsión de la placenta, porque una vez que da salud, nace el bebé y luego tienen que esperar a que nazca la placenta, a que salga la placenta, perdón. Entonces la placenta, en este caso, en mi caso, salió perfecto,
completa, revisaron de que no hubiesen restos de placenta, y luego nos dejaron a nosotros 2 horas y ya luego entonces nos pasaron a piso. En ese momento, obviamente, fue como que súper emocionante toda la situación. Luego la obstetra nos mostró también la placenta cuando salió, ella nos las mostró y nos explicó cómo funcionaba la placenta, nos mostró la placenta, la parte que la chiqui podía ver en la barriga, la parte que no podía ver, nos la mostró por fuera, que estaba toda completica y nos la mostró toda por dentro. Pudimos hacer las fotos que quisimos. Ahí también nos hicimos nosotros la fotico literal del nacimiento de mi chiquis. Y luego entonces ya nos dieron toda la documentación, porque obviamente el nacimiento implica literal documentos de la niña, decir que el acto de nacimiento, quién la dio a luz, quién la trajo, mejor dicho, o sea, que yo era la mamá, que la dio a luz la obstetra, que la sacó la obstetra, que estaba en perfecto estado, bueno, en fin. El caso fue que debo aceptar que yo tenía como mucho miedo a ese momento porque en los diferentes grupos y en las diferentes cosas en las que estaba inscrita era como que había siempre como un 50-50, ¿no? Los buenas como em, las buenas como calificaciones de parto y había en otras eran como que su parto decía como terrible, mejor dicho, horrible. Y yo siempre me decía en la cabeza como mi parto va a ser maravilloso, mi parto va a ser mágico, mi parto va a ser increíble, mi parto, mi parto, mi parto, mi parto, ¿no? Y literal, fue como que yo desde el comienzo dije, yo a mi chiquita en 2 pujadas y ella sale. O sea, y yo literal me la imaginé y yo decía como que siempre, uff, va a salir. Y yo decía como este movimiento de salir, la cojo y literal, o sea, no fueron 2 pujadas, fueron 6, 4 de más. Pero el momento que yo me imaginé de cómo ella iba a salir y cómo yo le iba a coger fue tal cual, tal cual. Y la verdad que solo me dio alegría y solo me dio felicidad todo el proceso, porque lo mejor que pude haber hecho fue o sea, haberme informado antes del parto para saber cómo cuáles eran las diferentes decisiones que tenía que tomar, pero sobre todo para yo sentirme tranquila em, en el tomar esas decisiones, ¿no? Porque cuando te dicen inducción, muchas mamás entran como en pánico o muchas ni siquiera saben cómo qué hacer o cómo funciona y todo. Y yo la verdad, desde el conocimiento fui tranquila y fui confiada en que las cosas se iban a dar como tenían y que yo era capaz de decidir junto a Zair lo mejor para nuestra niña. Porque claro, siempre tienes la opción de decir, no, esto yo lo acepto o esto no lo acepto, ¿no? Y obviamente en la situación en la que es un parto, que en nuestro caso fue de bajo riesgo, que podíamos elegir, que no habían decisiones inminentes que tomar ni nada, ¿no? Entonces, de verdad, debo decir que mi experiencia como el parto acá, aunque dolorosa, fue demasiado humana. Me sentí súper acompañada todo el tiempo por el personal del hospital, que para mí, o sea, fue como el top del top, porque todas las mujeres que estuvieron como en ese proceso de acompañamiento, em, me acuerdo que se llamaba Vanessa, la que estuvo arriba con nosotros todo el tiempo, espectacular, dulce, acogedora, mejor dicho, era como con una paciencia, incluso cuando yo gritaba, yo decía como no puedo más, ella me decía sí puedes, y como que le daban también mucho apoyo, yo siento que de una u otra forma también a Zahir, como que lo guiaban más de lo que él ya estaba guiado, porque él hizo muchos, literal, como que muchas sesiones y los cursos también los hizo conmigo y creo que también eso es súper importante, o sea, el sentir el acompañamiento de tu pareja, del personal, es como que te sientes acogida y literal es como que el boom de oxitocina que te dice como estás en un lugar seguro, estás en un lugar bien y como que todo se está dando de una forma increíble, ¿no? Entonces, para mí, mi parto aquí en Italia fue todo un ejercicio de humanidad
fue demasiado bello el hecho de poder elegir, el hecho de poder decir, esto me gusta, esto no me gusta. Por ejemplo, prefiero el agua caliente, entonces veías de una ducha. Me gusta la pelota de pilates, entonces te traen la pelota de pilates. Me dejaron elegir la posición en la que pude dar a luz a mi niña, y para mí eso fue súper bello porque fue como sentirme en esa onda de salvaje, porque yo siento, yo no sé, yo creo que lo había leído de alguien en algún momento y ya hablaba y decía como el ejercicio de parir, porque ya lo nombraba así, es como el acto más salvaje que una mujer puede vivir. Y yo no lo entendía, o sea, yo decía como, ay, pero ¿por qué dice eso? Y literal, cuando lo viví fue literal, o sea, darme cuenta que es como un acto muy, muy salvaje, muy primitivo del traer a luz. Y, y a la vez como que literal súper, súper, em, como que te confronta, ¿no? Que te confronta con el dolor y con la felicidad. Es como que desde el parto estás en dos momentos demasiado, demasiado profundos, entre el dolor y entre la satisfacción de ver a tu hija. Y que dices como, wow, o sea, ¿qué es esta locura? ¿Qué es esto de sentir literal este proceso tan salvaje, tan primitivo y tan espectacular? Ay, te despertaste, mi niña. Sí, mi amor. Que bueno, fue increíble, increíble. Y bueno, afortunadamente nuestra niña nació de 50 centímetros, de 3,4 kilos. Y ha sido nuestro mejor regalo. Estuvimos luego 2 días en la clínica, en donde nos hicieron revisiones y seguimientos a ambas. Se me está acabando el tiempo para estar acá. Y en donde literal, ya mi amor, ya estoy acabando acá. Estoy acabando, ya te quito de acá. Ya te saco, mi amor. En donde literal nos sentimos como muy acompañados en todo el primer encuentro con nuestra chiqui, y en donde agradezco plenamente porque fue demasiado, demasiado increíble. Aquí estoy amamantando para que vean cuánto soy humana y ahora cuánto soy mamá. Y entonces, bueno, para finalizar, lo que les quería compartir era que me sentí muy feliz, me sentí también muy acompañada, me sentí muy, muy mujer, muy poderosa, muy como capaz de todo, literal. Y fue gracias también, sin duda, además del equipo médico, a Zair, porque, o sea, fue como el todo. Y bueno, em, es hermoso poderte sentir acompañada, poderte sentir amada y sobre todo poder sentir que cada proceso, aunque sea yo la que haya dado a luz, él fue como si hubiese dado a luz literal conmigo. Entonces, fue increíble, o sea, fue increíble. Y yo creo que era algo que yo le decía mucho a él, como que yo sentía que yo no te podía como amar más, como de una forma como tan intensa, ¿no? Y después de eso fue como que, obvio sí, obvio sí, y de una manera súper profunda y ahora más en ese rol de padre, que para mí es como, uff, o sea, no tengo palabras para describir lo bello y lo emocionante de todo, ¿no? Entonces, bueno, espero que les haya gustado este episodio de mi experiencia de parto. Es acá un chismecito en donde les comparto un poco más de mí, de mi vida, de esta etapa de la maternidad y sobre todo de el hecho de que sí podemos tener los partos humanizados que deseamos, sí podemos em, hacer valer nuestros derechos como futuras mamás, y si podemos también entrar de acuerdo, o sea, llegar a acuerdos con nuestro equipo em, nuestro equipo médico, ¿no? Yo creo que muchas veces sentimos como ese miedo de no hablar o no decir las cosas porque, ay, me van a decir que no, o esto seguro no se puede hacer, pero creo que lo más bonito es hablar y llegar a puntos de encuentro
con tu equipo médico para poder tener el parto que deseas, porque yo creo que los partos de los sueños de uno sí se pueden dar, sí existen. Y bueno, acá les voy a dejar como un acceso gratuito a varias herramientas que yo usé, varios PDFs en donde yo hice como visualicé cómo quería exactamente el parto. Muchas cosas se dieron exactas, otras se dieron de otras formas, pero creo que se dio exactamente como se tenía que dar y era lo que tanto mi niña como Zair y yo necesitábamos. Entonces, bueno, si tienen cualquier duda me pueden escribir, me pueden contactar. Aquí les dejo toda la información, pero espero que sea como una motivación para todas esas mamitas que están por dar a luz, o todas esas mamitas que quieren ser mamitas y que en algún momento piensan en ser mamás, para que se den cuenta y le pierdan el miedo a la situación, al parto y también a todo lo que conlleva, porque puede ser bonito. Hay muchas veces hay mamás que dicen que no sintieron dolor, en mi caso fue bastante dolor, pero dentro de todo fue muy, muy bello y como que vale completamente la pena, o sea, vale completamente la pena. Entonces, eso les cuento. Nos vemos en un próximo episodio y en Instagram les dejo la fotico, la primera foto que tuvimos los tres como familia para que la vean y para que se emocionen con nosotros. Les mando un beso y gracias por estar aquí, gracias por oírme y gracias por chismosear conmigo. Los dejo porque esta chiquita ya me está pidiendo, mejor dicho, entrega completa. Chao, chao.